Bien, en esta sesión pues vamos a tratar este último tema que corresponde a fricción estática. Ya tenemos un concepto de fricción, ¿no? Es algo que permite que no se deslicen de manera libre pues los objetos cuando se tienen dos superficies. Quedándonos con esa idea pues vamos a iniciar con lo que corresponde a fricción. Los temas que involucran a fricción pues es la introducción y fricción seca. Este tema pues resulta importante, sí, para algunas cuestiones de diseño, pero principalmente cuando estamos trabajando ahí en el tema de dinámica. En el tema de dinámica pues ya sabemos que ahí es la presencia de condiciones variantes o condiciones que cambian con respecto a la posición o al tiempo. Entonces, en ese caso, pues podemos determinar cómo se desplazan algunos objetos o qué tipo de energía se presenta cuando se está desplazando algún objeto, pero bajo la presencia de sistemas que generan este tipo o se genera este principio físico que se conoce como fricción. Por eso es importante que se analice inicialmente de manera estática y ya en su momento cuando cursen la asignatura de dinámica, o no sé si le están cursando ahorita, se trabaja con estos conceptos, bajo esas condiciones que les comentaba hace un momento. De entrada, pues hay que conocer qué es la fricción. Ya habíamos comentado que pues es aquella fuerza en oposición a un desplazamiento. Aquí tenemos, voy a poner este láser. Aquí tenemos esta figura. ¿Qué observamos en esta figura? Que la persona está aplicando una fuerza en la dirección de la derecha para poder desplazar este bloque. Este bloque obviamente pues tiene ciertas condiciones geométricas, ciertas condiciones de masa que por efecto de la fricción pues se cambian o se pueden presentar como condiciones de peso. Todas esas condiciones que acabamos de mencionar o que acabo de mencionar se ven directamente reflejadas cuando tenemos una superficie que presenta ciertas características principalmente de rugosidad. Si tenemos una superficie que presenta esas condiciones de rugosidad, pues obviamente cuando queremos al inicio de generar este desplazamiento, pues vamos a generar una, con rojo, una fuerza en oposición a ese desplazamiento. Esa fuerza en oposición a ese desplazamiento pues es lo que se conoce como el efecto de fricción. Aquí vemos cómo se está generando una imagen para amplificar esa pequeña región y entender lo que les estoy comentando. Este efecto de fricción pues obviamente es conocido sobre superficies sólidas. Aquí tenemos un par de superficies sólidas o de cuerpos sólidos que al querer desplazarlos, pues presenta estas características, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo muy claro que es el del cerillo, para poder generar que la pólvora que tiene el cerillo pueda prender, pues hay que generar un fenómeno de fricción. Ese fenómeno de fricción obviamente pues está relacionado a la cuestión de energía o a la cuestión de calentamiento. Entonces, pues aquí tenemos otro ejemplo que podemos visualizar para entender lo de la fricción. Pero repito, aquí tenemos casos entre materiales sólidos, pero también se puede generar con un fluido. Aquí tenemos el caso de un cohete o una nave espacial que está entrando a la atmósfera, pues obviamente en el espacio pues son otras condiciones, hay otro tipo de gases, hay otro tipo de densidad en el ambiente y cuando entra a la atmósfera pues sabemos que la atmósfera está formada por una capa que se llama la famosa capa de ozono. Esa capa de ozono pues que es lo que genera cuando va cruzando este elemento sólido por esa capa de ozono, perdón, pues genera una fricción en el contorno o en la parte donde tiene contacto este elemento sólido con esa capa y pues obviamente se ve o se representa en forma de calor, pero este calor o esta energía que está alrededor de esa área de contacto pues está generado por esa fricción, ¿no? Por ese impacto que se tienen entre una superficie sólida y una superficie en forma de fluido. ¿Qué pasa si no tuviéramos nosotros la presencia de esta fricción? Pues tendríamos el caso del hielo, ¿no? Que nos podemos desplazar. Aquí tenemos pues los patines de hielo, que es una cuchilla muy delgada
y la superficie del hielo que pues no presenta prácticamente rugosidad, o por sus propiedades físicas del hielo permite que se claven estos patines, y donde se clavan pues no se genera esa rugosidad que permite o que presente una ausencia o presente una mínima cantidad de fricción. Entonces, en este caso, cuando tenemos una fricción muy pequeña, pues nos podemos desplazar de manera muy sencilla o sin necesidad de esfuerzos para podernos desplazar, o más bien, no requerimos de esfuerzos muy grandes para podernos desplazar cuando tenemos superficies donde haya bajos coeficientes de fricción, que ahorita vamos a ver esos coeficientes de fricción, que obviamente es un coeficiente que se genera cuando tenemos dos cuerpos, ya sean sólidos o sólido con líquido en contacto. Entonces, entre más pequeño sea ese coeficiente de fricción, está indicando que pues no tenemos básicamente esa fuerza en oposición que nos permite desplazarlos. Aquí, ¿qué ocurre? Retomando nuevamente el ejemplo de la persona que está tratando de desplazar este bloque o esta caja. Obviamente, pues nos vamos a encontrar con dos etapas de la fricción. La primera, pues, es encontrar la magnitud de fricción máxima, que ahorita vamos a ver con un gráfico. ¿Pero a qué se refiere eso? Es tratar de alcanzar una fuerza necesaria para que empiece a desplazarse el bloque. Y nosotros lo hemos experimentado cuando queremos mover algún tipo de estos elementos que queremos arrastrarlos, pues al inicio cuesta un poco de trabajo porque vamos a romper esa fricción. Lo que buscamos es superar la fuerza en oposición para poder desplazar este cuerpo. En este caso, la fuerza de oposición es la que puse aquí. Si aplicamos la misma magnitud de fuerza, pues para mantener el equilibrio o para que no se mueva esta caja, pues vamos a tener una reacción en oposición de la misma magnitud. Pero ¿qué pasa cuando esta fuerza, la fuerza que está aplicando la persona, ya supera esta fuerza que está en oposición? Pues se rompe el equilibrio, y ¿qué ocurre? Ya se empieza a mover de manera más fácil este elemento. Entonces, pues repito, muchos de nosotros y de usted, bueno, en general de nosotros, pues hemos experimentado este fenómeno, ¿no? De que al inicio queremos arrastrar algo y pues nos cuesta trabajo, pero ya una vez que rompemos o alcanzamos esa fuerza para romper ese equilibrio, podemos incluso disminuir la fuerza que aplicamos y ya podemos eh, desplazar de manera más sencilla un cuerpo. Luego, muchas veces las personas que se dedican a la mudanza o a otra actividad donde se requiera el que se tengan que desplazar cosas, pues ponen cartones en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el cartón con otra superficie pues puede reducir ese coeficiente de fricción, o puede reducir la fuerza en oposición por la poca rugosidad que existe sobre la superficie, y necesitamos solamente o es necesario aplicar menor fuerza que no tuviera los cartones. Por eso que algunas veces para mover algunos motores, vamos a poner el ejemplo, le ponen abajo un cartón, jalan el cartón y el motor, y eso se debe a que pues hay entre las dos superficies existe poca rugosidad que genera esa fuerza en oposición. Entonces, a grandes rasgos, pues esto es la fricción, ¿no? Es una fuerza que se presenta en oposición cuando nosotros queremos generar un cuerpo. Obviamente, pues ya dependiendo los materiales, porque influye mucho el tipo de material que vamos a utilizar, pues se va a presentar lo que conocemos como coeficientes de fricción, que van directamente relacionados a este concepto de fricción. Obviamente la fricción es medible, nosotros la podemos medir conociendo ciertas condiciones del cuerpo que queremos desplazar, y obviamente la fuerza que vamos a aplicar para querer desplazar ese cuerpo. Pero sí es una magnitud que es capaz de ser medida, o que somos capaces de medirla. Aquí tenemos pues una representación de cuerpo libre de lo que les comentaba, ¿no? De cómo se comporta la fricción. Aquí tenemos, si no aplicamos una fuerza en alguna dirección para poder o querer desplazar un cuerpo, pues simplemente está actuando estas dos fuerzas, la fuerza de la masa o el peso del cuerpo y la fuerza normal de la superficie. Si no existiera esta fuerza normal, pues obviamente el cuerpo se va a desplazar para abajo.
pero como está en el piso, ese piso genera una fuerza en oposición para que se mantenga estática o para que se mantengan las condiciones estáticas de ese cuerpo con respecto al peso. Pero si nosotros aplicamos una fuerza para desplazarlo, como lo habíamos comentado con respecto a la caja que está tratando de desplazar el señor, pues debido a las características de la superficie tanto del bloque como del piso o de la base donde se quiere desplazar, pues se va a generar una fuerza en oposición para mantener ese equilibrio estático o para mantener en esa misma posición al bloque. Obviamente nosotros cuando superemos esta fuerza en oposición, pues ya se va a poder desplazar libremente este cuerpo. ¿Cuáles son las etapas cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un elemento o para poder desplazar un cuerpo? Pues nosotros estamos aquí en el reposo, empezamos a aplicar la fuerza, aquí observamos que en este eje está la fuerza y está la fuerza horizontal. Bueno, es la fuerza aplicada, perdón, y la fuerza que se está generando en oposición, que van hay una región que pues es proporcional, ¿no? Lo que vale uno va a valer lo mismo la otra fuerza, pero va a llegar un momento en que se va a superar una de las fuerzas y se va a romper ese equilibrio y ya se genera el movimiento. Una vez de que se rompe ese equilibrio, aquí ocurre lo que les comentaba, se va a generar una disminución en las fuerzas y necesitamos una menor cantidad de fuerzas para poder desplazar el cuerpo. Cuando nosotros ya rompemos esta fuerza inicial o esta fuerza máxima que tenemos aquí, entramos a lo que se conoce como fuerza de fricción cinética. ¿Por qué? Porque ya se está desplazando el cuerpo y hay un elemento en movimiento, porque hemos vencido el equilibrio. Por eso esta zona se le conoce como fuerza de fricción cinética y es la que van a estar trabajando ahí en dinámica. Entonces esto ya nos deja un poquito más claro lo que representa lo que es la fricción. Básicamente pues vamos a trabajar con este tipo de diagramas de cuerpo libre para poder hacer el cálculo correspondiente de la fricción. Aquí nuevamente pues tenemos estas figuras y las ecuaciones que vamos a estar utilizando para poder calcular esta fricción pues son las siguientes. Fm pues es la fuerza de fricción estática o máxima para mantener el equilibrio, se calcula a partir de esta expresión, donde tenemos a μs, que es la constante llamada coeficiente de fricción estática. Entonces nosotros vamos a considerar la característica del peso. Obviamente ese peso sobre una superficie pues va a generar una reacción normal, que es esta. Entonces, tanto esta fuerza normal de la superficie que está manteniendo a nuestro cuerpo, como el coeficiente de fricción que depende directamente de los materiales que estemos utilizando, nos van a dar la magnitud, en este caso, de esa fuerza de fricción máxima, ¿no? Que soporta antes de desplazarse el cuerpo hacia un lado o hacia el otro. Tenemos el otro concepto que es la fuerza de fricción cinética. Aquí tenemos la expresión que es Fk igual a μk por n. Es básicamente la misma que esta, pero cambian las condiciones. Aquí lo que estamos analizando nosotros es cuando ya se está desplazando el cuerpo, ya presenta un movimiento. Entonces aquí vamos a considerar este coeficiente de fricción cinética que, repito, depende mucho de los materiales que estemos utilizando obviamente pues ya hay muchos de estos valores que están o que han sido reportados, ¿no? De los materiales más comunes pues ya han sido reportados. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, muchachos. ¿Cómo se llaman las dos fuerzas? La primera es fuerza de fricción máxima fuerza de fricción cinética. Esta fuerza de fricción cinética, pues mira, aquí está la leyenda, y la de acá es la fuerza de fricción máxima, ¿no? La que soporta antes de que se rompa el equilibrio. O la fuerza máxima que se presenta antes de que se rompa el equilibrio. Bien, vamos acá. Aquí ya hay algunos coeficientes de fricción. Aquí los tenemos, coeficientes de fricción. Obviamente bajo condiciones secas. Bajo condiciones lubricadas, pues el comportamiento
pues ya sabemos que es distinto, es como si estuviéramos patinando sobre hielo, pero repito, sí hay una presencia de fricción, pero obviamente esa fricción pues es muy pequeña, ¿no? Presenta magnitudes muy pequeñas. Sobre superficies secas, pues tenemos aquí ya algunos coeficientes reportados, como lo es sobre metal, obviamente pues es entre dos cuerpos, metal sobre madera, metal sobre piedra, metal sobre cuero, y así tenemos una combinación de materiales, los cuales pues ya presentan ese coeficiente de fricción estática para superficies secas. Sí, ya repito, bajo superficies lubricadas pues ya se toman en cuenta otras consideraciones como viscosidad, como la capa que se genera entre los cuerpos por el lubricante, cuestiones térmicas también se pueden considerar, porque pues el hecho de que estemos trabajando bajo condiciones ambientales, pues también influye en esas mediciones de coeficiente de fricción entre superficies de materiales distintos. Bien. Aquí también tenemos la representación de las fuerzas. Aquí, pues obviamente si tenemos fuerzas que están siendo aplicadas de forma vertical, pues la resultante es la suma de estas fuerzas verticales. Cuando ya tenemos la presencia de una fuerza inclinada, pues hay que hacer una descomposición y en el caso para obtener la magnitud de la fuerza normal, pues hay que hacer una sumatoria de fuerzas en Y conforme está presentado este bloque y bajo el sistema coordinado en el cual está presentado, ¿no? Que tenemos una horizontal y una vertical de referencia, por lo tanto pues el plano XY pues, es el adecuado para utilizar aquí. Aquí también tenemos una condición, la fuerza F. Si esta fuerza F es igual a la fuerza en la misma dirección que esta fuerza P, pues no va a haber desplazamiento. ¿Por qué? Porque se está manteniendo el equilibrio. Si son de la misma magnitud pero de dirección opuesta las fuerzas, pues la sumatoria va a dar 0. Entonces, bajo esta condición de que la fuerza y la fuerza externa P que estamos aplicando, ya sea inclinada o de forma horizontal, es de la misma magnitud, pues obviamente no va a haber movimiento, ¿sí? Aquí lo tenemos presente. Aquí la fuerza pues va a ser la fuerza aplicada y principalmente esta componente va a ser menor a la fuerza máxima necesaria para romper ese equilibrio o esa fuerza de fricción máxima que mantiene todavía en equilibrio el sistema. Otras condiciones, aquí tenemos esta condición donde aquí seguimos teniendo que son iguales estas fuerzas, pero muy bien, aquí estamos considerando la fuerza máxima de fricción o la fuerza máxima que mantiene el equilibrio sobre el sistema con base a la fricción con respecto a esta componente de la fuerza inclinada. Aquí observamos si estamos considerando nada más la fuerza en oposición, pero aquí ya estamos considerando la fuerza máxima con respecto o que relaciona directamente a la fricción. Y si en ese caso ya son fuerzas iguales, tanto la fuerza externa como esta fuerza máxima que tenemos aquí en oposición, pues muy probablemente, pues ya estamos rompiendo o estamos a punto de romper el equilibrio para que se empiece a mover. Es por eso que aquí manejamos este término de movimiento inminente, porque pues ya falta un mínimo de incremento de esta componente en P para que podamos desplazar libremente este cuerpo. La fórmula aquí nuevamente la tenemos para poder calcular esa fuerza máxima que mantiene en estabilidad al sistema, ¿no? Y ya tenemos el caso cuando ya se empieza a desplazar. Pues aquí obviamente esta componente de esta fuerza inclinada que estamos aplicando de forma externa, pues va a ser mayor a la fuerza Fm, como lo tenemos aquí, y ya estamos entrando con una fricción cinética, la fricción que se genera cuando se está desplazando un cuerpo. Entonces, estos son los casos que nos permiten entender cuando se va a mover o cuando no se mueve, cuando está a punto de moverse y cuando ya se está moviendo un cuerpo.
Entonces creo que aquí ya queda más claro el hecho de que cuáles son las condiciones para mantener sin movimiento a un cuerpo, que es esta de acá, el B y el C, nada más que el B, la diferencia entre el B y el C es de que ya está más próximo en romperse esa resistencia o ese equilibrio para poder posteriormente pasar a un movimiento. Entonces, si nosotros estamos trabajando en términos o bajo condiciones que queremos que mantenga esa, esa cuestión de equilibrio, pues se tiene que cumplir estos criterios, o sea, de que pues la fuerza sea igual a la componente, pues no tenemos mayor problema, que el resultado de la fuerza máxima pues sea mayor que la fuerza aplicada. Eso pues nos está asegurando que se va a mantener en equilibrio. Algo que también nos está manteniendo el equilibrio, pero ya es muy próximo con un cambio, con un incremento mínimo de fuerza, pues es este inciso C. Ya cuando la magnitud de esta fuerza o de esta componente X con respecto a la fuerza, pues ya está siendo igualada, pero aquí estamos trabajando con la fuerza máxima que soporta el sistema para mantenerse en equilibrio. Ya cuando superamos esta fuerza o esta componente de la fuerza externa supera por mucho, o bueno, ya supera, vamos a dejarlo así en forma general, ya supera esta fuerza M, pues ya estamos asegurando que se está desplazando el cuerpo como lo tenemos aquí indicado en esta imagen. Bien, vamos a la siguiente. Estoy acá. Aquí. Sí. Vamos acá. También vamos a estar trabajando con algunos criterios que son de fuerza resultante o que representan una resultante, la cual nos va a permitir determinar algunas fuerzas requeridas para generar movimiento o no en un cuerpo. Si nosotros quisiéramos conocer la fuerza necesaria para generar un movimiento inminente, que decimos que es cuando ya la fuerza X es igual a la fuerza en oposición, que ya prácticamente, bueno, la fuerza máxima en oposición, cuando ya prácticamente es la misma como lo tenemos aquí, pues podemos apoyarnos de estas ecuaciones para determinar esa magnitud que nos puede generar esa condición de movimiento inminente, que ya nos iguala esas fuerzas, que con un incremento mínimo de la fuerza externa ya aseguramos que se vaya a desplazar ese cuerpo. Pero también podemos, a partir de las expresiones que tenemos ahí arriba, determinar el momento o la fuerza necesaria para empezar a mover ese cuerpo, como lo es el inciso D, que incluso pues aquí indica movimiento, ¿no? En este caso pues ya estamos superando la magnitud o podemos determinar la magnitud de fuerza necesaria para generar ya un movimiento en nuestro cuerpo. Pero aquí está más bien involucrado lo que es estos dos ángulos, el ángulo S, phi S y phi K. Entonces, el que intervenga en esos ángulos los estamos nosotros o se están proponiendo en estas ecuaciones como parte de una fuerza resultante. De hecho, vamos a ver un ejemplo donde observamos cómo a partir de alguna de estas condiciones y a partir de estas ecuaciones podemos determinar las fuerzas necesarias para un caso o para el otro. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos igual el caso cuando se presentan determinadas inclinaciones. Nosotros también podemos trabajar con estos sistemas inclinados que obviamente pues generan una complejidad diferente debido a esa cuestión de la inclinación, ¿no? Eso pues nos puede meter ruido, pero aquí lo importante es mantener un sistema bien establecido, un sistema coordenado bien establecido. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a esto. Nosotros vamos a tener aquí en el caso de θ 0, pues un plano cartesiano, lo voy a poner en azul mejor, un plano cartesiano en X y un plano cartesiano en Y. Podemos considerar que ahí es el origen. Ahí está. Ahí tenemos nuestro plano cartesiano. Obviamente, pues lo repito, ¿no? Es un plano cartesiano convencional XY. Ahí está.
En este caso podemos seguir manteniendo este plano cartesiano, pero ya bajo las condiciones de inclinación. Nosotros podemos seguir diciendo que tenemos un eje cartesiano X que está inclinado, pero al final si nosotros lo asignamos así, lo podemos trabajar así. Un plano cartesiano X y un plano cartesiano Y. Obviamente considerando y tomando en cuenta la inclinación que tiene nuestro plano. Entonces, en ese caso, pues también lo podemos seguir trabajando con este plano o con este par de ejes X, Y, sin importar de que están inclinados. Lo habíamos visto en la unidad 1, que teníamos que trabajar con algunos sistemas coordenados haciendo una descomposición con respecto a la inclinación de nuestros ejes. Pero aquí, para cuestiones prácticas, pues seguimos manejando ese plano XY, simplemente ajustamos con respecto a la inclinación. Bien, aquí pues obviamente estamos considerando el peso por las cuestiones de la gravedad de forma totalmente vertical. ¿A qué quiero llegar con eso? Si nosotros tenemos, va a haber algunos ejemplos de que nos presenta así la fuerza en esta dirección, o ya sea la fuerza o el peso. Si nos lo presenta con esa inclinación, nosotros tenemos que hacer la descomposición correspondiente para poder determinar pues la influencia que tiene el peso con respecto a la gravedad y con respecto al plano o al eje vertical, debido a que por condiciones de la física que existen aquí en la Tierra, pues todo cae respecto a un eje o a una dirección vertical, no cae con respecto a una dirección inclinada, siempre, repito, por las cuestiones físicas de la Tierra, pues cae de forma totalmente vertical. Bien, entonces aquí tenemos los casos de cómo se puede presentar eso. Pues aquí ya vamos a trabajar con descomposición vectorial nuevamente. Por eso la importancia de saber cómo descomponer cada uno de estos términos. Aquí observamos y la componente en X pues la está manejando con el seno de teta, pero vean dónde tiene el ángulo. Nosotros lo que hemos estado trabajando pues es el ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, a ver, aquí voy a hacerlo. Aquí, considerando que pudiéramos conocer este ángulo, que es mucho más fácil trabajar con este ángulo, y nosotros queremos conocer la componente en X de este peso, pues simplemente sería W coseno de teta. Pero aquí, utilizando el ángulo de arriba o en esta posición con respecto a la vertical para poder determinar a partir de ese ángulo la componente en X, pues se utiliza la función seno. Por eso se utiliza la función seno. Pero si nosotros podemos trabajar mejor con el ángulo con respecto a la horizontal, que en este caso, aunque esté inclinado el eje, vamos a considerar ese como la horizontal. ¿Sí? Entonces, pues ahí nada más tener cuidado con los ángulos que estemos trabajando para poder llevar a cabo de manera correcta cada uno de los cálculos. Aquí tenemos pues estas condiciones. Y cada uno de estos casos los tenemos aquí presentes, que obviamente pues vamos a revisarlos, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Aquí está, aquí nuevamente. Aquí pues ya se presenta más lo que quería comentar. Observamos la masa y esta masa va de forma vertical y como el plano o la superficie donde está el cuerpo está inclinado, pues la normal que va a soportar a esta superficie, pues como su nombre lo dice, es normal a la superficie o forma 90 grados con respecto a la superficie. Entonces es importante tomar en cuenta eso, el que la normal va a estar siempre a 90 grados de la superficie sin importar el ángulo de inclinación de esa superficie. Aquí tenemos pues las condiciones de cada uno de estos casos. Aquí tenemos pues la condición pues básica para poder desplazar este elemento. Aquí por la dirección de la fuerza aplicada pues lo queremos desplazar hacia arriba, ¿no? Este cuerpo lo queremos desplazar hacia arriba. Obviamente, pues aquí está la fuerza requerida para mantener el equilibrio, una fuerza promedio para mantener el equilibrio. La fuerza que todavía nos mantiene el equilibrio, pero pues ya en el punto máximo, pues es esta que está aquí. Vamos a mantener, obviamente, pues aquí la componente en X de esta fuerza P,
es la que va relacionada con esta para determinar si se mantiene o si se va a desplazar el cuerpo. Aquí tenemos esta, donde pues por la naturaleza del cuerpo y por el punto donde estamos aplicando la fuerza, pues ya se empieza a desplazar el cuerpo sin ningún problema. Entonces aplicamos la fuerza y ya se empieza a mover fácilmente o libremente este cuerpo. Bien, vamos con la siguiente. Aquí tenemos un ejemplo para entender cómo es esto, el cálculo de cada una de estas fuerzas de fricción. Cuando tenemos una fricción antes de que se desplace, o la fricción que se genera antes de que se desplace, y la fricción cuando está una vez en movimiento nuestro cuerpo. Aquí lo que hay que hacer pues es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a leer, bueno, antes de iniciar pues vamos a leer, ¿no? Dice, como se muestra en la figura, una fuerza de 100 libras actúa sobre un bloque de 300 libras, que está colocado sobre el plano inclinado. Los coeficientes de fricción entre el bloque y el plano son de 0.25 y 0.20. Esto ya es cuando está sin moverse y cuando está en movimiento el bloque. MK es cuando está en movimiento, el coeficiente de fricción cinética y el coeficiente de fricción estática. ¿Sí? Cuando está estático y cuando está en movimiento el cuerpo, esos son los coeficientes que vamos a estar trabajando. Dice, determine si el bloque está en equilibrio y encuentre el valor de la fuerza de fricción. Bueno, vamos a determinar primero si está en equilibrio el bloque, si no se mueve. Para determinar que está en equilibrio, pues vamos a regresarnos un poquito acá a estas imágenes. Aquí está. Para decir que está en equilibrio se debe de cumplir alguna de estas condiciones, ya sea que esta o esta de acá abajo, aunque diga movimiento inminente, pero aún no está desplazándose el cuerpo. Tiene que ser entonces Fm menor a la fuerza aplicada y o el caso de que sean de la misma magnitud, pero ya cuando tenemos que la P o la componente correspondiente es mayor a la Fm, pues ya ahí estaríamos trabajando en movimiento. Entonces vamos a ver con base a los cálculos si se cumple este criterio o se cumple este criterio. Entonces vamos acá con el ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver el cuerpo. Ahí tenemos el cuerpo, la fuerza que se está aplicando de forma externa, que es de 100 libras, y el cuerpo tiene una masa o peso, en este caso por las unidades que se está manejando, de 300 libras. Vamos a copiar la imagen y vamos a empezar a hacer los cálculos. Ahí nos está dando dos parámetros que nos van a permitir calcular el ángulo de inclinación de este cuerpo. Pues lo podemos calcular sin ningún problema. Podemos decir que pues esta es teta. Perdón, déjenme, muevo esto. Ahí está, de hecho este quisiera hacerlo más pequeño. Ahí está, y voy a borrar esto. Y vamos a representar ahí nuevamente el ángulo. Tenemos este ángulo que es el ángulo teta que nosotros podemos calcular. Podemos calcular, pues de algo nos va a servir obviamente ese cálculo. Tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahí es. ¿Cuánto nos da esa magnitud de ángulo, por favor? 36.86. 36.86 grados, correcto. Eso es lo que está inclinado, pues este elemento, ¿no? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ya sabemos que el peso lo vamos a representar de forma vertical y hacia abajo. O sea, ahí está. La mitad lo tomamos y lo representamos hacia abajo. Y pues ahí tenemos el W, ¿no? Está W que representa el peso. Ahí está. Vemos que queremos determinar la fuerza en oposición o la fuerza que mantiene el equilibrio. En ese caso, pues va en oposición al plano o la superficie donde está este cuerpo. Entonces vamos a ponerla con otro color, vamos a ponerla con azul. Vamos a tener una fuerza en oposición que va de esta manera. Listo. Vamos a decir que esta es la F. Ahí tenemos la fuerza F.
Vamos a tener la fuerza normal de la superficie. Esa fuerza normal de la superficie, pues obviamente va a ser perpendicular a la superficie o va a formar 90 grados con respecto a la superficie, que más o menos estaría ahí así indicado. Le voy a poner más delgada porque ahorita voy a poner el plano cartesiano, entonces para que no se vea tan mal esto. ¿Está? Ahí tenemos esta fuerza, que es la fuerza N o la fuerza normal del cuerpo sobre la superficie. Bien, son todos los datos que podemos determinar. Voy a representar el plano cartesiano. En este caso sí lo voy a poner más grueso. Podemos ponerlo aquí el plano cartesiano. Dijimos que podemos ponerlo con respecto a ahora sí que el plano inclinado, para tener esa mejor referencia. Aquí tenemos que este va a ser X y este va a ser el eje Y. Bien, vamos a determinar primero, bueno, vamos a ver las ecuaciones, pues vamos a trabajar con esta fuerza, porque queremos ver si es menor la fuerza que está siendo aplicada que esta magnitud para determinar si está o no en equilibrio o sin movimiento. Lo llevo para acá. Repito, me voy a regresar a la imagen donde está la condición. Aquí no está. Esta está. Es esta tampoco. Es esta. Ok, es esta. Aquí quiero verificar que se cumpla ya sea o esta condición o esta condición. Para que se cumpla, pues tengo que trabajar con FM. Por eso es que tomé esa expresión FM. ¿Pero qué me pide esta expresión? El mu s pues ya lo tengo, de hecho pues vamos a copiarlo, y mu s pues es está trabando punto 25. Esta es una unidad adimensional porque es un coeficiente, los coeficientes pues no tienen unidades. Entonces aquí la tenemos, mu s es punto 25, aquí ya podemos escribir bien, mu s igual a punto 25. Para poder llevar a cabo este cálculo, pues requiero determinar a FM y por lo tanto requiero el dato de esta fuerza normal. Esta fuerza normal. Entonces, aquí con respecto a este plano cartesiano de XY, ¿cómo pudiera yo determinar la magnitud de esta fuerza N? Es pregunta para ustedes, muchachos. Vamos a retomar algo. ¿Qué hacíamos para poder hacer una sumatoria de fuerzas? ¿Qué hacíamos con las fuerzas y el ángulo que estuviera presente ahí en la fuerza? Sacábamos sus ¿qué? Con respecto. Sacábamos la fuerza de cada componente. Exacto. La componente en X y la fuerza con respecto al eje Y, ¿no? Exacto. O sea, vamos a hacer una descomposición vectorial. Bien, ya que hacemos una descomposición vectorial, ¿de qué manera o más bien en qué dirección está la fuerza normal con respecto a este plano cartesiano, con respecto a este eje? Y con respecto a este eje, la fuerza normal con respecto a qué eje se encuentra. Yes. Muy bien, a fuerza Y. Entonces lo que vamos a hacer es una sumatoria, voy a cambiar el color, una sumatoria de fuerzas en Y. No, bueno, sí lo dejé. Sumatoria de fuerzas en Y. Como está en equilibrio, suponemos que está en equilibrio, pues lo igualamos con 0. Bien, ahora vamos a ver cómo vamos a calcular o a hacer la descomposición para determinar esa fuerza en Y. Voy a extender hacia valores negativos ese plano cartesiano. Bueno, voy a poner del mismo color. Aquí tenemos el valor negativo de este, que está en la misma dirección de n, y el valor negativo de x. Ahí en el centro, pues obviamente está el origen. Bien, para poder determinar las componentes en x, pues debemos de verla, más bien debemos de identificar las fuerzas que tienen una inclinación con respecto a este plano y que nosotros hemos identificado que tiene una componente en y. Si observamos, la única fuerza que se presenta inclinada con respecto a este sistema pues es W. Esta fuerza F pues va paralela a X. Esta fuerza de 100 libras va
paralela a X o en la dirección de X, entonces esas no tienen componente en Y. La fuerza N pues sí tiene una componente en Y, pero es la que estamos calculando. Y la fuerza que nos va a dar información para poder calcular esta fuerza normal pues es la W. Vamos a presentar aquí sus componentes. Esta W va a tener una componente en el eje X, ahorita la ponemos ahí, y una componente en esta dirección en Y. Entonces a esta la vamos a nombrar como WY y a esta como WX. Bien, lo que requerimos para identificar cada una de esas componentes pues es el ángulo de inclinación. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí si observamos podemos trazar un pequeño triángulo con respecto a esto. A ver, déjenme ver cómo podemos... no, este no. Ok. Bien, voy a poner aquí un pequeño triangulito. Este lo voy a poner con una línea más delgada para que se note. Aquí observamos esto. Aquí tengo este pequeño triángulo que está en azul. Y observamos y a cuál se parece, al triángulo que tenemos aquí abajo. Yo el ángulo que quiero calcular pues es con respecto al horizontal. Ese ángulo, de hecho, el que tengo, ya tengo un ángulo ahí que es θ, que es este ángulo de acá, que mide 33.86. Como es un ángulo aquí recto, pues este ángulo vale 90. Entonces, ¿cuánto va a valer este ángulo que voy a decir que es phi? 56.14. Exacto. Vamos a ver cómo lo calculó su compañero. Si sabemos que en el interior de un triángulo debe de haber un ángulo de 180, este se obtiene a partir de la suma de sus ángulos internos. El θ ya lo tenemos y el 90 pues ya lo conocemos. El que no conocemos pues es phi. Aquí sustituimos. Tenemos que es 33.86 más 90 más esa phi. Perdón, ¿me hago bien esto? Ahí está phi. Entonces ya si hacemos esa operación pues sería esto, lo pasamos para acá y sería 180 menos este resultado y nos da el resultado que nos comentó su compañero, que era de ¿cuánto? 50 y ¿qué? Perdón. 56.14. 56.14. Muy bien. Bien, ya tenemos ese ángulo phi. Ese ángulo phi es este, lo voy a poner con rojo, es este ángulo de acá, que ya nos va a permitir representar la descomposición vectorial de W. Ya conociendo eso, pues ya podemos decir que WX va a ser W por el coseno de phi y la componente en Y va a ser W seno de phi. También podríamos haber determinado este ángulo, pero si trabajamos con este ángulo con respecto al eje Y o al eje vertical, aquí hubiera cambiado la función. En lugar de coseno estaríamos trabajando con seno y en lugar de seno estaríamos trabajando con coseno. Por eso la recomendación para que sea pues ya como un hábito encontrar el ángulo con respecto a la horizontal, pues eso nos va a permitir que siempre utilicemos para X coseno y para Y seno, ¿sí? Entonces, por eso la insistencia durante el curso que se trabajara con los ángulos con respecto al eje horizontal. Bien, ya tenemos el ángulo. Entonces ya podemos plantear como tal nuestra sumatoria de fuerzas en Y, perdón. Las fuerzas que tenemos en eje Y, pues ya lo habíamos comentado que es esta componente y esta fuerza normal con respecto a este plano obviamente que está inclinado. Entonces decimos que la sumatoria va a ser igual a n, va hacia arriba, por lo tanto es positiva. Ahí está, perdón. N hacia arriba. Esta componente en Y del peso va hacia abajo con respecto al plano cartesiano amarillo que pusimos, por lo tanto va a ser menos W seno de phi. Suponemos que está en equilibrio porque estamos diciendo que no está moviéndose el bloque. Lo igualamos con 0. Hacemos la sustitución, ya conocemos ahí la magnitud de W es 300 libras. 300 libras por el seno del ángulo, que en este caso es 56.14.
14 igual a 0. Me indican cuánto les da esto y bueno, por lo tanto el valor de n, por favor. Ya lo pasamos para acá y pasa con signo positivo. A mí me salió 249.12. 249, ¿hay alguien más para validar el resultado, por favor? Ok, gracias, muy amables. ¿Cuánto dices? 249. ¿Punto qué? Gracias, libras. Entonces esa fuerza normal a esa... Profe, Sí, pero el ángulo está mal, ¿no? Sí. Porque son 36.36. sí es lo que estaba checando. Más, Entonces acá son 53.14 y das 240.03. ajá, exacto. Sí, entonces aquí el error estaba en el ángulo, ¿no? En teta, saco Sí. tangente. Es 36.86. Entonces aquí lo copié mal, pero vaya, es el mismo procedimiento. Nada más vamos a cambiar este valor. 86, ¿verdad? Gracias. 86, acá borramos este, es 86. Aquí tenemos 86 en azul. Bueno, lo dejo en rojo para que recuerden que fue el que se cambió. Y por lo tanto el resultado es, ¿cuánto me dijiste, por favor? 53.14. 53.14 grados, ahora sí, entonces aquí sería 53.14, listo. Y acá, ahora sí, 240. ¿Qué, por favor? 240.03. Gracias, punto 03, correcto, ahí está. Ya tenemos este valor ya tenemos la magnitud de esa fuerza normal, de la fuerza que se ejerce sobre la superficie, ¿no? Entonces, o más bien que la superficie ejerce sobre el cuerpo. Entonces ya tenemos esta magnitud, ya podemos determinar esta fricción en la cual todavía se encuentra en equilibrio, ¿no? O la fuerza máxima que nos permitiría estar en equilibrio, más correctamente dicho. Entonces decimos que Fm es μs, que ya tenemos que es 0.25, por la magnitud de la fuerza normal, que es 240.03 libras. ¿Cuál es la magnitud que nos da, por favor? $60. 60.075. Bueno, 60, lo dejamos en 60, gracias. Bien, tenemos esto. Bien, vamos a comparar. Tenemos aquí la fuerza externa. Bueno, vamos acá a retomar una de estas. ¿Cuál era? Sin movimiento. Este no. Vamos a ver este de acá. No, creo que es este. Me perdí, es esta. Ok, aquí. Vemos, aquí la componente de esta fuerza o esta componente de fuerza P, perdón, aquí está, de esta fuerza P, pero aquí vamos a ver un detalle, aquí está en condiciones no inclinadas, pero bueno, ahorita vamos a tomar en cuenta. Esto, bueno, más bien aquí, esta, pues como lo tenemos, sí, considerando nada más la fuerza que está aquí presente de forma horizontal, que es la PX, tiene que ser menor que la FM. Vamos a ver si se cumple ese criterio. La fuerza es mayor a esta fuerza que tenemos acá. En ese caso, pues no se cumple, ¿no? Vamos a ver acá, es este. Vamos acá, y obviamente pues no son iguales. ¿Qué ocurre? Que esta fuerza que estamos aplicando de forma externa es mayor a esa FM, entonces sí se está desplazando el cuerpo. Entonces hasta ahí pues no hemos encontrado la fuerza que podría mantener ese equilibrio, pero lo podemos hacer, podemos ver la magnitud de la fuerza que está haciendo en equilibrio. Así como lo tenemos ahorita,
nosotros tenemos esa condición que sí se está desplazando. O sea, aquí decimos, se desplaza, sí se desplaza, ¿no? Y ahorita ponemos por qué se desplaza. Comparando las referencias que habíamos consultado, que son estas, perdón, esta de arriba, tenemos esta, que no se cumple esta no se cumple, esta tampoco se cumple, la fuerza aplicada de forma externa pues es mayor a la Fm, entonces se cumple esta. Entonces vamos a copiar esta condición. Bueno, vamos a copiar toda. Aquí sí, esta. Está bien. Ahora sí, la pegamos aquí. Ahí está. Se desplaza por esta condición, ¿sí? La fuerza aplicada, que es de 100 libras, comparada con esta Fm, pues es mayor, entonces sí se está moviendo. No hemos encontrado lo que nos pide el ejercicio, pero pues ya tenemos algo, ¿no? Bueno, de hecho nada más dice determine si el bloque está en equilibrio. Pues no está en equilibrio porque ya se está desplazando, ¿no? Encuentre el valor de la fuerza de fricción, pues ya la tenemos ahí calculada. Entonces ya encontramos esa condición que nos está pidiendo el ejercicio. No está en equilibrio porque ya sabemos que se está moviendo. Se cumple esta condición que nos indica que hay necesariamente movimiento. Pero ya si se está moviendo es de que ya hay una fricción cinética. O sea, como ya se está moviendo, pues sí, ya hay un coeficiente de fricción cinética, como lo observamos aquí. Aquí ya está involucrada la FK. Observamos si ya está involucrada la FK. Entonces vamos a calcular esa FK para determinar esa fuerza de fricción que se está generando por el movimiento realizado. Entonces vamos a calcularla. Vamos a ponerla aquí mismo. Tenemos que FK es igual, bueno, si la pongo acá. Más bien, saben que voy a tomar de esta misma forma como lo representé aquí para que quede homogénea la presentación. Tomamos esta FK. Esa FK es la que tenemos aquí en la gráfica, que está equilibrio movimiento, ya se está moviendo, pues podemos determinar la fuerza que se está ejerciendo por ese movimiento, porque ya se superó la Fm, la que podría resistir el que no se moviera ya fue superada, por lo tanto ya estamos en esta región donde aparece la fricción cinética. Entonces vamos a colocarlo acá. Esa fricción cinética la vamos a aplicar como se representa aquí en esta expresión. Vamos a sustituirla. Fk es mk, vamos a ver cuánto es. Mk son 0.2 o 0.20, 0.2 por la fuerza normal, que es, tenemos que era de 240.03 libras. ¿Cuánto nos da esa fuerza de fricción cinética, por favor? ¿Perdón, cuánto? ¿48? 40, sí, 48. Gracias, muy amable. 48 sí, libras, fuerza. Entonces aquí tenemos las dos condiciones. La fuerza máxima que soporta antes de moverse, como se va a mover forzosamente porque lo máximo que soporta son 60 libras. ¿Y por qué decimos que sí se desplaza? Porque la fuerza aplicada es de 100, pero bueno, de hecho ahorita vamos a calcular más a detalle. Ya de entrada, si nada más consideramos esta fuerza de 100, pues sí se desplaza. Pero vemos si hay otras componentes en X que están o que pudieran representar o con mayor exactitud nos permiten hacer el comparativo de fuerzas. La Fm ya la tenemos. Vamos a ver si haciendo un análisis más a detalle de todas las fuerzas que están en dirección de X, se sigue cumpliendo esto. Vamos a ver, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer una sumatoria. Si hicimos la sumatoria de fuerzas en Y para determinar la fuerza normal, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X para ver la fuerza final o la magnitud de fuerzas que se están generando en dirección de X. Que vamos a decir que es esta F. Vamos a ver, tenemos el 100. El 100 va hacia el lado derecho, por lo tanto es positivo con respecto al eje X.
unos 100 libras. Tenemos la componente de la fuerza del peso, perdón, que es Wx, que va hacia el lado izquierdo, por lo tanto es negativo. Wx, perdón, vamos a poner ya la componente coseno de phi. Y tenemos esta fuerza que estamos suponiendo que es la fuerza que se está generando a partir de estas dos, va hacia la izquierda menos F. Esto es igual a 0, ya sustituimos. Esto nos va a indicar la fuerza total que se está generando en dirección de X y la vamos a comparar con esta para ver si sigue siendo ya más a detalle mayor que este 60, que es el máximo que tenemos que superar para empezar a desplazar el bloque. Entonces aquí tenemos 300 coseno del ángulo que es 53.14 menos F. Aquí nos va a dar la F negativa. ¿Cuánto nos da la F, por favor? Sí, sí, nos da. A mí me salió menos 79.95. Ok, vamos a redondear el 80. Gracias. 80 libras. Bien, observamos que la fuerza total que se genera con respecto al eje X, porque ahorita para hacer el comparativo nada más consideramos esta de 100, pero observamos que hay otra fuerza en dirección de X que nos puede aportar o restar a esa fuerza de 100 libras, lo cual nos va a permitir compararlo con la FM para ver si sigue siendo mayor. Aquí recordamos que cuando hacemos este análisis de sumatorias de fuerzas y nos da un signo negativo, lo único que vamos a considerar con respecto a ese signo es el cambio de fuerza o de dirección. Nos dice que la fuerza total va hacia esta dirección en lugar de la que estamos representando para acá, va hacia arriba. ¿Sale? Es lo único que nos indica que la fuerza total con respecto a las componentes va hacia arriba. Bien, comparando esta fuerza donde ya consideramos todas las fuerzas en dirección de X, pues sigue siendo mayor que este 60. De todas maneras, pues se sigue desplazando, ¿no? Aquí tiene Px porque están considerando todas las fuerzas en dirección de X. Por eso ya posteriormente hicimos este análisis, esta sumatoria de X, para ver realmente el total de las fuerzas que va en esa dirección de X y compararla con la Fm, que es el límite que va a mantener en equilibrio al sistema. En otras palabras, la fuerza máxima que soporta antes de que se desplace. Y vemos, aún así sí se desplaza porque tenemos que 80. Inicialmente, repito, estábamos considerando 100. 100 pues fácilmente supera estos 60, pero ya más a detalle, revisando las fuerzas que están involucradas, vimos que en esa misma dirección de X hay una fuerza en oposición que es Wx. Y sí disminuyó la magnitud de la fuerza total que se está aplicando, pero a final de cuentas sigue siendo mayor a este FM y se cumple con este criterio. Entonces lo que pasa es lo siguiente, tenemos la gráfica, hasta aquí el límite que podemos aplicar sin que se mueva es de 60 libras, pero ¿qué ocurrió? Aplicamos 80 libras y por lo tanto pues se superó este límite y ya caímos aquí a la fricción cinética, y esa fricción cinética pues fue de 48 libras. O sea, ya necesitamos 48 libras para poder desplazar, ¿sí? Un cuerpo en esas condiciones de 300 libras. ¿Ok? Entonces, una vez que superamos esos 60, ya agarramos como que carrera, ya rompimos esa fricción inicial. Ya que rompimos esta fricción inicial, pues pasamos a esta fricción donde ya es más libre el movimiento y por eso ya requerimos de menos fuerza para estar desplazando a nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, muchachos, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Disculpe, ¿qué era F o por qué era F? Ok, F sacamos, bien, me regreso un poquito. Yo hice el comparativo inicial con esta fuerza de 100 libras. ¿Por qué? Porque recordamos si la Fm pues va en esta dirección, ¿no? Es la fuerza en oposición. Dices, pues lo voy a comparar con esta fuerza de 100 libras. Dices, pues la comparo con esta fuerza de 100 libras porque va en la misma dirección.
Ya sacó la FM y me dio 60, aquí pues creo que no hubo problema para calcularlo, me dio 60 comparando con estos 100, con estas 100 libras porque va en esa misma dirección que FM, pues lo superas. Pero pues ya poniendo más atención al diagrama de cuerpo libre, observamos que tenemos una componente, otra componente más en X aparte de la de 100. Esta es una y esta es otra componente que tenemos en dirección de X. Dices, pues voy a hacer mi análisis más a profundidad, más detallado, para verificar si efectivamente se supera esa magnitud de 60 libras para romper esa fricción. Entonces, lo que hicimos fue, aparte de considerar esta fuerza de 100 libras, considerar esta fuerza de WX. Para eso tenemos que plantear una sumatoria de fuerzas y esa sumatoria de fuerzas le vamos a plantear una fuerza F, una fuerza resultante a partir de la operación o de la suma de estas dos fuerzas. Entonces fue una fuerza de referencia para obtener una fuerza resultante en dirección de X. ¿Sí? Es la fuerza resultante de X, pero la tenemos que plantear aquí y tenemos que representarla de alguna manera para poder decir que es la fuerza resultante. ¿Sí? No sé si aclaré o... Sí, sí. Ok. Pero, oiga, Sí, de haber sido menor que esto, ¿no se desplazaría aún así nada más por estar inclinado? No, por la magnitud de la ahí por esta constante, por esta coeficiente de fricción, no se desplazaría. Por eso necesitas aplicar una fuerza para romper la fuerza ejercida por este coeficiente y por esta fuerza normal. Es como si estuviera pegado, es como si estuviera aquí pegado, ahí está en esta región pegada. ¿Qué es lo que pega esto? Pues esta μs y esta n es lo que mantiene pegado. Haz de cuenta que es un pegamento, ¿no? Que no existe obviamente, pero vamos a suponer lo que es un pegamento. Estas dos condiciones nos dan esa fuerza del pegamento. Entonces, para poderlo desplazar, necesitamos superar las condiciones del pegamento. Estas condiciones del pegamento, que es el μs y la n, pues están reflejadas o están representadas por Fm. Para poder superar esa Fm, bueno, necesitamos hacer estos cálculos y conocer esta capacidad o este coeficiente que mantiene pegado a ese cuerpo con esa superficie para poder determinar en magnitud de fuerza cuál es la fuerza que necesitamos superar para que se empiece a desplazar. No sé si aclaré tu duda. Sí, sí, ya claro. Ok, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Comentario? Bien, se observan, pues este es un tema bastante interesante, no es tan complicado aquí, pues entendiendo estas condiciones que habíamos planteado acá, o más bien que nos da la teoría para entender que son estas, ya podemos definir si se mueve o no un bloque. Repito, y como se lo acabo de explicar a su compañero, esta Fm pues es el resultado de ese coeficiente de fricción y de la masa que hace que se pegue más los cuerpos en esta superficie. Entonces, si nosotros superamos esa fuerza que genera el que esté pegado a esta superficie, pues obviamente lo vamos a poder desplazar. Obviamente el hecho de que esté inclinado, pues hace de que se requiera menos fuerza para desplazar este cuerpo. Es por eso que ya involucramos aquí las componentes con respecto a este plano en X y en Y para ver cuáles son las fuerzas necesarias. Obviamente, repito, con respecto a esa inclinación es de que calculamos esta N. Es por eso que ahí ya está influenciada esa fuerza normal con respecto a esa inclinación porque lo calculamos aquí, ¿vale? Entonces, obviamente ya se va a ver el efecto de la inclinación con respecto a una de esas fuerzas que mantiene pegado a ese cuerpo con la superficie. ¿Sí? Entonces, creo que ahorita ya complementé un poquito más la correcta duda que tenía su compañero, ¿no? De decir, oye, pero pues si está inclinado se va a ir para abajo. Pero sí hay condiciones de fricción que mantienen que se mantengan, perdón, que permiten que se mantengan en esa posición el cuerpo. Entonces, creo que complementé ya un poquito más lo que le quería dar a entender a su compañero y ya se ve la influencia, ¿no? Con respecto a la inclinación, pues es por eso que determinamos esa fuerza normal con respecto al plano inclinado,
¿sí? Ahí está la principal influencia de la inclinación con respecto a la fuerza máxima que soporta sin moverse a pesar de que esté inclinado ese cuerpo. Bien, no sé si tengan entonces alguna observación o comentario, muchachos, o duda. No, profesor. Ok, gracias. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, pues yo creo que sí tenemos buen tiempo. Bueno, en la siguiente sesión, porque ahorita tenemos 30 minutos y el siguiente ejercicio sí es corto, pero sí requiere explicar y estar regresando las diapositivas como ahorita lo hicimos. Este ejercicio pues es relativamente corto, pero sí nos tardamos bastantito en resolverlo. Entonces ya veríamos la siguiente sesión, el siguiente ejercicio y otros ejercicios más complementarios. Ahorita no les he cargado en la plataforma, pero ahorita en una hora más les subo un ejercicio de estos a la plataforma para que lo puedan resolver. Van a tener hasta el día de mañana para resolver. Bien, entonces voy a parar el video para concluir la explicación de este ejercicio correspondiente a esta sesión.